Buenas noches. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Somos las integrantes del equipo de Ciencias de la Educación de la cátedra. Mi nombre es Bárbara y mi compañera. ¿Qué tal? Nora González, de Metodología Cualitativa. Bueno, vamos a empezar a conversar sobre el proceso de selección del tema, cómo surgió decidir a partir de la problemática que nos planteamos en las escuelas secundarias. Se dio a partir de que la mayoría de las integrantes del grupo, que éramos más, y bueno, quedamos nosotras dos, tenían experiencia en escuelas secundarias y se desempeñaban en esos ámbitos, y pensamos que bueno, a futuro podía facilitarnos el tema del encuentro con los actores de esas escuelas, ¿no? Claro, fue muy interesante porque decidimos el tema Para de realizar educación entrevistas. secundaria por las problemáticas, ¿no? De esto de que hay en estas escuelas, como ser violencia, adicciones, abuso, y que se fueron acentuando con esta pandemia. Entonces, por eso focalizamos en los equipos de orientación escolar. Pero bueno, cuando empezamos a tratar de ver, queríamos entrevistas directas y presenciales, coordinamos una cita para cierta hora, para cierto día, pero aparecieron las restricciones. Primero los 6 días, después 10 días. Empezamos con mi compañera a tener miedos de no poder llegar a entrevistarlos personalmente. Entonces ahí empezamos a ver qué tipo de entrevistas podíamos realizar, ¿verdad, Bar? Sí, en realidad, inicialmente el tipo de entrevista estaba dirigido hacia los integrantes del equipo, ¿no? En preguntarles cómo era el manejo en la institución a partir de su ausencia. Y bueno, después decidimos cambiar el rumbo del destinatario, ¿no? Del objeto de la investigación, y nos abocamos más a los docentes de esas escuelas secundarias, ¿no? Claro, porque teníamos miedo de caer en en un laberinto sin salida, ¿no? De meternos con el equipo, con los agentes del equipo. Ellos están trabajando en equipo, pero pretendíamos que alguien más nos dijeran cómo trabajasen, ¿no? En lo positivo, en lo negativo, en los obstáculos, que vieran de afuera. Y aparte, como empezamos Bueno, a focalizar sí. sobre la problemática que surgía si no estuviera el equipo. Entonces, bueno, dijimos, a ver, ¿cómo hacer con esto? ¿No? Entonces, dijimos, mejor que agentes, qué mejor un profesor. Y justo, ¿te acordás, Bar, que enganchamos a esta profesora? Sí. Sí, en realidad, con respecto a las dificultades de pensar este problema, se nos presentaron al momento de realizar las entrevistas, ¿no? Las entrevistas cara a cara, porque en realidad estábamos en una semipresencialidad, y bueno, después volvimos a las restricciones y nos dificultó el tema de la entrevista y de la observación, ¿no? Tuvimos que buscar números, conseguir números de teléfono, hablar por videollamada, y bueno, para poder conseguir las entrevistas, ¿no? Que no resultaron como las veníamos pensando. Bueno, y ahí nos comentaron de esta profesora que realmente hace años que está en la escuela y ella estuvo en ese momento que el equipo no existía, porque este equipo, convengamos que es un equipo de creación que recién hace 3 años que comenzó a funcionar. Entonces, en una escuela secundaria en donde realmente la población es complicada y es bastante vulnerable, entonces, ¿cómo hacían cuando venían casos tan violentos en los adolescentes para protegerlos y orientarlos, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, en realidad la estrategia, bueno, metodológica fue la que explicamos, ¿no? Las técnicas que utilizamos, y bueno, en realidad en principio estaba destinado a varios de los profesores,
hicimos a 3 profesores las entrevistas, pero bueno, después vimos que las entrevistas con respecto a los resultados coincidían, como que más o menos decían lo mismo con respecto a los relatos, y bueno, decidimos analizar una sola de ellas, que fue a la profesora que detallamos en la investigación, que seleccionamos para analizar, ¿no? Claro, también nos dividimos para que no cayéramos en la sugestión de los objetivos bueno, de meter algunos temas que ya habíamos hablado con otros docentes. Entonces, Bar estuvo con un profesor, yo con otro, y otra entrevista la hicimos en conjunto. Bueno, después cuando nos transmitimos, vimos que realmente era muy similar. Así que esas fueron las grandes dificultades que tuvimos y con muchas expectativas para poder seguir avanzar en los temas interesantes que surgen en un equipo de orientación en las escuelas secundarias. Así que, bueno, Claro. agradezco el haber compartido con Queremos, mi compañera Bar y con todas las directivas que nos fueron dando los profesores y poder direccionar mejor la investigación. sí, y también rescatar los aspectos, ¿no?, de la entrevista que se hicieron en un buen clima, en un clima ameno, no tuvieron inconvenientes para darnos información y sus números de teléfono, así que fue fácil el acceso a pesar de esta dificultad, ¿no?, de no tener la presencialidad y el cara a cara, ¿no? Pero fue una linda experiencia que se fue modificando en el transcurso, ¿no? A medida que fue pasando, se fue modificando bueno, como todo método cualitativo, ¿no? Bueno, muchas gracias, compa, y bueno, nos vemos en la próxima. Bueno.